Isaías capítulo 40, versículo 29 al 31. Escuchen los que hoy están luchando o están con pocas fuerzas. Les anuncio que hoy el Señor quiere renovar tus fuerzas. Amén. Él lo va a renovar. Él va a renovar esas fuerzas. Dice el 29, les leo la versión NBI. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan y los muchachos tropiezan. La otra versión dice, los muchachos flaquean y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Repitan eso conmigo, por favor. ¿Qué dice? Renovarán sus fuerzas. Amén. Volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. El pasaje que leemos es totalmente claro. Tiene que ver con la realidad de muchos de nosotros. Si eres un ser humano, es probable que te canses. Ahora, si no te cansas nunca, quizás no eres ser humano. Pero es normal que un ser humano, por más que seas un hijo de Dios y conozcas a Jesús y el Espíritu de Dios esté sobre tu vida, ¿saben qué? Creo que estamos de acuerdo en esto, ¿no? En algún momento uno se puede cansar. El cansancio es parte de nuestra humanidad. Así como en algún momento podemos sentir temor o angustia, es parte de nuestra naturaleza. El problema no está en cansarnos, el problema está en qué hacemos cuando nos cansamos. El consejo bíblico, o la promesa bíblica, mejor dicho, aquí en Isaías es, así como vemos a veces los jóvenes, que uno dice, uno los ve, aún los chiquitos, ¿no? Cuando corren, se mueven para un lado, para el otro y dice, todavía tiene pilas, ¿no? Y uno dice, no se cansa nunca. Aquí la Biblia dice que aún esos, los que vemos que parece que no se cansan nunca, el vigor de los jóvenes que hacen una actividad y quieren hacer otra y otra y otra, ¿no? Y los más viejitos ya es como que hacemos una actividad y bueno, vamos a casita a descansar, ¿sí? Pero el joven no. Pero ¿saben qué? El joven también se cansa. ¿O no están de acuerdo conmigo los jóvenes? ¿Sí? Hay un momento que uno se cansa, que se cansa el joven. La Biblia dice que aún los jóvenes, como símbolo de energía, de fuerza, de empuje, aún los jóvenes se cansan. Con más razón, es importante tomar esta promesa que leemos en el versículo 31, que los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Hoy el Señor te trajo a este lugar para renovar tus fuerzas. Él quiere renovar tus fuerzas. Y creo que es la intención de este mensaje, que puedas entender cómo renovar esas fuerzas. Y quiero que lo tomes para tu vida, porque como les decía a todos en algún momento, por más fuerte que seas, por más fuerte que te sientas hoy, en algún momento uno se va a cansar y necesita renovar las fuerzas. Yo sé que muchos de ustedes, yo los veo fieles al Señor, que son fieles y dicen, Señor, yo voy donde tú estés, te sigo. Pero como somos humanos, aún los pastores, también podemos pasar por momentos de cansancio. Tenemos que entender cómo renovar las fuerzas, cómo renovarlas para que cuando me toque estar cansado, tal vez hoy sea la noche en que vienes a este lugar con cansancio y que vienes agotado con algunas cosas, bueno, entonces hoy la palabra es oportuna. Pero los que no están en ese cansancio, están en la fuerza, están en el empuje, tomen esta palabra, porque en algún momento vas a necesitar aplicarlo. ¿Cómo renovar las fuerzas? De hecho, yo creo que es algo que debemos tener en cuenta todos los días, ¿no? Por las actividades, por lo que hacemos. Aún los desafíos de la iglesia, que uno puede entrar y cada vez van a ser más grandes y mayores, ¿no? Que uno se mete en cosas que el Señor nos va poniendo delante, y una cosa y la otra, y vamos siguiendo al Espíritu Santo. Pero algo que el Señor me decía, es necesario que entiendan esto, que hay un momento donde hay que renovar las fuerzas. Renovar las fuerzas. Son fuerzas que vienen de Dios, pero hay que renovarlas. Renovar el compromiso, es como que uno renueva las ganas, para decirlo de otra manera. El empuje, viene un nuevo ímpetu a nuestro corazón, que es lo que hoy Dios quiere soltar sobre tu vida. Amén. Saben que en Hebreos, no lo busquen, pero en Hebreos capítulo 12, versículo 12 dice, por tanto renueven las fuerzas de sus manos cansadas y sus rodillas debilitadas. Uno podría decir a veces que hasta hay quienes se cansan de estar orando, ¿no? Cuando hablamos de rodillas debilitadas, a mí me simboliza la oración. Dice, renueva la fuerza de tus rodillas debilitadas. Yo la rodilla, no sé para qué la usan ustedes, yo la rodilla la uso para orar. Básicamente las uso para eso, ¿no? Bueno, hoy estoy parado sobre mis pies y mis rodillas, pero cuando tengo que pararme o plantarme sobre mis rodillas, la uso para orar. Pero a veces esas rodillas están debilitadas
y también hay que renovar las fuerzas en esas rodillas. Amén. Tu oración tiene que ser renovada, tu vida de oración tiene que ser renovada. Dice también, renueva la fuerza de tus manos cansadas. Tus manos cansadas, tus manos representan todo lo que haces, ya sea para Dios como lo que haces para tu familia, para tu propia vida, tu esfuerzo, tu trabajo. En algún momento uno puede sentir cansancio, pero aquí hay una palabra: renueva la fuerza de tus manos cansadas. Renueva esas fuerzas. No solo es una promesa, eso es lo que les quiero decir, también es tu responsabilidad. Escucha esto, es tu responsabilidad buscar ese renuevo si te has cansado. Es necesario que entiendas esto, porque uno dice, bueno, me cansé, ya no tuve más fuerzas. No tuve ni fuerza para ir a orar, no tuve ni fuerza para congregarme. Pero la Biblia te dice, si te cansaste, no está mal, porque es humano. Pero el mensaje es renueva las fuerzas, renueva esas fuerzas. Dios tiene la fuente para renovarte, pero es importante que puedas decir, Señor, yo quiero ese renuevo en esta noche. Amén. Efesios 6, versículo 10 dice lo mismo: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Es clara la Biblia. Tienes que renovarte, tienes que renovar esa fuerza constantemente. Yo no sé ustedes, pero yo intento cada día buscar ese renuevo. Porque cuando uno se confía y dice, no, total tengo fuerzas de más, ese día es peligroso. Tal vez se te agotan las pilas ese mismo día que no recargaste y no llegaste al final del día, que ya estás caminando en la carne. ¿Cuánto me entienden lo que estoy hablando? Es importante que te fortalezcas en el Señor, que aprendas a renovar tu fuerza a diario. Y en el poder de su fuerza. El poder de su fuerza, esa es la fuente. Diga conmigo, el poder de su fuerza. Tienes que tomar esto, porque ahí está el Espíritu Santo. El dunamis es el poder, lo que la Biblia llama dunamis, lo que te da movimiento, lo que te da empuje. Dunamis, poder de Dios, poder de su fuerza. Eso es lo que necesitas hoy. Si has estado cansado, hoy necesitas renovar esas fuerzas. Y créanme que esta palabra viene del Señor, así que recíbala. Recíbala, porque a medida que lo voy predicando, tiene que venir ese renuevo a tu corazón. La palabra nos anima, nos promete que seremos renovados en nuestra fuerza, pero también nos impulsa y nos empuja a preocuparnos, a ocuparnos de esto. Yo tengo que renovar mi fuerza. Si me debilité, si estoy cansado, si no tengo fuerzas, ¿qué tengo que hacer? Muchos, cuando les pasa esto, se esconden, se escapan. Son mecanismos de defensa. Se enojan, se cierran. Que esto no sea tu caso, sino que hoy digas, tengas una actitud madura. Señor, se me acabaron las fuerzas, renuévame. ¿Saben que Jesús, cuando terminaba los momentos de milagro y ministración, los discípulos estaban pensando en comer? Jesús desaparecía. ¿Dónde está el maestro? Ustedes vayan, decía el Señor, yo los alcanzo después, ¿no? En el mar, cuando se fueron a lavar. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Se fue a orar. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Estaba cansado y se fue a renovar las fuerzas. ¿Están entendiendo en esta noche? Jesús estaba cansado por el largo trabajo del ministerio en el día. ¿Y dónde está Jesús? En el secreto se fue a orar. Primero necesito renovar mis fuerzas. Porque yo meditaba en esto y decía, Señor, qué problema que la iglesia no entienda esto. Porque yo veo mucho pueblo cristiano debilitado. Yo no sé si ustedes, y esto con mucho respeto lo digo, pero cuando uno ve alguna prédica en YouTube o algún video y hay un chat, ¿no? Por ahí los chicos que tienen la radio, por ahí les pasa lo mismo. Un comentario abajo: pastor, ore por fortaleza, por favor. Que el Señor me fortalezca. Me siento bajoneado, débil, triste, necesito fortaleza. Mucho pueblo débil que en vez de estar fortalecido, está en debilidad. Cuando yo creo que Dios nos recibe en debilidad, siempre lo digo de este púlpito, pero es para que el débil diga, fuerte soy, el Señor me levantó. Estaba en debilidad, no sabía ni dar un paso, mi vida era un desastre, pero el Señor me hizo de la debilidad, me transformó a caminar en fortaleza. Amén. Pero ¿por qué? ¿Por qué tanto pueblo débil? ¿Por qué pareciera teniendo que ser el pueblo más fuerte de la tierra? El pueblo que camina con el Dios de Israel, con el Dios Todopoderoso, tendría que ser el pueblo que pisa, y cuando pisa ese pueblo la gente se asuste, porque ahí viene el pueblo de Dios. Amén. Pero no veo eso. Dije, Señor, ¿por qué? Primero, entender de que las fuerzas hay que renovarlas. Primero. Y segundo, poder de alguna manera alimentar nuestra vida. Ahora les voy a hablar. Para que realmente en nuestra vida haya una fortaleza constante. Y si me debilito, porque eso me va a pasar. Si me canso, poder recuperar esas fuerzas y saber dónde recuperarlas.
y cómo recuperarlas. De eso te quiero hablar. Vamos a leer el primer ejemplo en Jueces. Vamos al primero, Jueces 15, por favor. Créame que el mensaje hoy es práctico. No quiero ir por lo teórico, quiero que lo tomes para tu vida y que pueda ser bien práctico. Pastor, ¿cómo renuevo mi fuerza? Porque si aprendes esto, es probable que si te debilitas o te sientes cansado, no hay problema. Voy a renovar mis fuerzas y voy a seguir. El que no aprende esto, cuando pierde la fuerza se le acabó la vida. Se van de la iglesia, se van del camino del Señor y no maduran. Pero es vital que el Hijo de Dios, el pueblo cristiano, aprenda solito, en la intimidad con el Señor, que se entienda bien, a renovar sus fuerzas. Es un trabajo que cada uno de nosotros, en forma privada, necesitamos aprender a hacer. Señor, enséñame en esta noche cómo renovar las fuerzas. Miren, aquí hay un caso muy concreto. No voy a leer toda la historia por una cuestión de tiempo, pero Sansón, un hombre que era conocido como el hombre de la gran fuerza. El hombre terrible, todos le tenían miedo porque Dios venía sobre él. Y no te cruces en el camino, porque justamente la unción que Dios le dio a Sansón es que se convertía en algo similar al increíble Hulk. Los que conocen del increíble, bueno, algo parecido, ¿sí? Un hombre que cuando Dios venía sobre él para juicio sobre los enemigos de Israel, agarraba a los filisteos y los destruía. Pero era una cuestión de juicio de Dios sobre los enemigos del pueblo de Israel. Aquí dice, si leemos los versículos del 14 en adelante, no sé si lo tienen, Jueces, capítulo 15, lo habían atado, ¿y saben quién? Sus propios hermanos, los del pueblo, y se lo entregaron a los filisteos como un paquete, con sogas. Y dice ahí el 14, si lo quieren leer conmigo, el 15-14, dice: cuando se acercaba a Leí, los filisteos salieron a su encuentro con gritos de victoria. En ese momento el Espíritu del Señor vino sobre él con poder, y las sogas que ataban sus brazos se volvieron como fibra de lino quemada, y las ataduras de sus manos se deshicieron. Eso es lo que va a pasar hoy sobre tu vida, amén. Cuando Dios toca tu vida, se rompen las cadenas y las sogas. Dice, y las ataduras de sus manos se deshicieron, y al encontrar una quijada de burro que todavía estaba fresca, la agarró y con ella mató a 1000 hombres. Uno mató a 1000 hombres. Fue una película de acción. Iba con la quijada para un lado, para el otro, y mató a uno, a otro, hasta 1000 hombres. Fue realmente algo terrible. De hecho hay una película, ¿no? que lo representa muy bien. Nosotros quisimos hacer un video de esa película que muestra, muy buena película de Sansón, cómo es esa escena. Y saben que en YouTube nos prohibieron el video que hacíamos como reflexión porque era muy sangriento. Era muy fuerte ver cómo era muy violento. Esa fue la categoría, ¿no? Por violencia no nos dejaron subir ese video que estábamos armando con una reflexión, porque imaginen lo que es esa escena. Si hoy, en el tiempo que vivimos, lo que hizo Sansón era violento, imagínense lo que realmente fue eso, ¿no? Una escena tremenda. Un hombre bajo el poder de Dios, haciendo el juicio de Dios sobre los enemigos de Israel, mató a 1000 hombres, dice la palabra. Y el 16, entonces dijo Sansón: con la quijada de un asno los he amontonado, con una quijada de asno he matado a 1000 hombres. Cuando terminó de hablar, arrojó la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Leí. Como tenía mucha sed, clamó al Señor: tú le has dado a tu siervo esta gran victoria. ¿Acaso voy ahora a morir de sed y a caer en manos de los incircuncisos? Entonces Dios abrió la hondonada que hay en Leí, y de allí brotó agua. Cuando Sansón la bebió, recobró sus fuerzas y se reanimó. Por eso el manantial que todavía hoy está en Leí se le llama Enacoré. Amén. ¿Qué fue lo que sucedió? Sansón, en su esfuerzo por dejarse usar por el Señor, se cansó. Diga conmigo, se cansó. Claro que sí, estaba al extremo, casi muerto de la sed que tenía. Dice que estaba por morirse y dijo: Señor, me acabas de dar una victoria tan grande, ¿y cómo puede ser que ahora me voy a morir de sed? ¿Y qué fue lo que hizo? En vez de ponerse a llorar o a criticar o a murmurar contra Dios, él que hizo algo inteligente. Se puso a clamar al Señor y dijo: Señor, no permitas, después de esta tan grande victoria, lo único que falta que me muera de sed. Dame agua, Señor. Dice, él clamó al Señor. Y saben, cuando clamamos hay pozos que se abren.
Hay pozos que se abren solamente cuando clamas, solamente cuando entiendes esto. Pero es necesario que entiendas esta realidad. Cuando Dios abrió, dice, Dios abrió la hondonada que hay en Leí, dice que de allí brotó agua, comenzó a brotar agua. Y Sansón pudo beber esa agua. Y dice que cuando la bebió, se fortaleció, recobró sus fuerzas y se reanimó. ¿Qué es lo que tienes que entender en esta noche? Cuando pasas por esos tiempos horribles de cansancio, cuando sientes que te estás muriendo, a veces hasta la depresión golpea la puerta, lo único que tienes que hacer, Señor, clamar a Él y decir, Señor, abrime el pozo que va a sacarme de esto, la fuente, dame las aguas que necesito de tu presencia para salir de esta angustia, para salir de este cansancio. Y te puedo asegurar que ese pozo lo tenés que abrir vos, se lo tenés que pedir a Él, Él te lo va a abrir, pero está en vos que le clames. Y tal vez has dicho, Señor, ¿por qué no me sacas este cansancio? ¿Por qué no me renuevas? Quizás es porque Él está esperando que clames por esa salida. Que clames y digas, Señor, yo necesito que me salves. Hay algo ahí que Sansón entendió. Él supo abrir un pozo clamando. Ese pozo se llama Enacoré. Y no es casualidad que la Biblia diga al final, ese pozo aún hoy está en Leí. Es simbólico, claro, no sabemos si históricamente hoy está ahí, pero espiritualmente yo me tomo esta palabra que dice la Biblia, ese pozo está ahí disponible para tu vida todavía. Hay algo que se va a abrir cuando clames. Hay algo que se abre cuando pides insistentemente. Cuando el que está pidiendo no es tu cerebro solamente, sino tu corazón y tu alma, diciendo, Señor, te ruego, ayuda a mi familia, sácanos de esta condición, sácanos de esta condición. Y algo va a abrirse. Y dice que se abrió la hondonada. Quiere decir que la tierra como que se abrió y empezó a salir agua. Agua donde nadie esperaba, brotó agua. Y Sansón fue, la tomó y recobró sus fuerzas. Este es el primer ejemplo que quiero darte. ¿Cómo recupero mi fuerza, pastor? Aprende a clamar. Aprende a clamar. Aprende a clamar, a pedir. Jesús dijo, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y el que llama se le abre. Amén. ¿Saben cómo se llama eso? Enacoré. Jesús enseñando lo mismo que hizo Sansón. ¿Cómo hago, pastor? Pide, busca y llama. Pide, busca y llama y se va a abrir. Amén. Pedir, si no alcanza a pedir, busca al Señor. Y si no alcanza a buscar, empieza a llamar. Señor, te clamo, respóndeme, Señor. Y dice la palabra que se va a abrir. ¿Cuántos toman esa palabra? Eso es Enacoré. No es un pozo que se abra con una oración formal. Padre, tú que eres mi gran proveedor y el que puede sostenernos, ábreme este pozo. Así no se ora por un Enacoré. Una oración desgarradora. Él está al borde de la muerte. Está al minuto de que su corazón se detenga porque la sequedad en su cuerpo lo estaba destruyendo. La sequía lo estaba matando. Si hay sequía en tu corazón, ¿cuándo vas a clamar para que Dios te abra ese pozo que lo necesitas en tu casa? Si en casa hay sequía, si hay cosas que están secas, lastimosas en tu vida, hay espinos y cardos, clama para que se abra Enacoré en tu casa. Y el agua va a venir. El agua va a venir. De hecho, si uno habla de los grandes pozos de avivamiento, se abrieron cuando hubo una iglesia que clamó. Cuando hubo una nación que se volvió al Señor y clamó. Hermanos queridos, esta semana tenemos, ¿no?, la conexión con Olavarría para clamar por nuestro país. Tomen los días de ayuno, los que se quieran sumar, para que venga un tiempo nuevo sobre este país. Estamos en la brecha pidiendo que Dios abra Enacoré. Es el pozo que se abre para los que claman. Si en Argentina hay algunos que clamen, ese pozo se va a abrir con aguas frescas. Amén. Clamemos por nuestro país. Pero hay un segundo ejemplo. En Primera de Reyes 19, vamos a leer allí. Recuerden lo que dijimos al principio. La promesa es, renovarán sus fuerzas. Renovarán sus fuerzas. Esa es la promesa. Pero aquí el Señor nos está mostrando en su palabra cómo, con ejemplos de hombres de Dios, hombres ungidos, pero que se cansaron, cómo abrir esos pozos, cómo ir por ese renuevo. Señor, enséñanos en esta noche. Allí en Primera de Reyes 19, para los que quizás no conocen la historia de Elías, lo tienen del 17 en adelante. Les dejo para que lean en la semana Elías, del 17 en adelante. Cómo se enfrenta a un momento del pueblo muy pagano, de idolatría, donde él como profeta de Dios enfrenta a un rey idólatra como Acab y a su esposa Jezabel, que estaban trayendo toda una inmundicia espiritual sobre el pueblo de Israel, adorando a Baal, a la diosa Acera. Hicieron cultos que eran prohibidos por el Señor y fueron infieles a Dios.
Y viene una tremenda sequía. Bueno, la historia es larga. Luego Dios restaura. Cae fuego del cielo en el altar. Confronta a los hechiceros de Baal. Dice la Biblia que Elías mató a esos profetas de Baal. Algunos dicen 400, otros 800 si sumamos a los de la diosa Acera. Pero él solo en ese fuego, en esa unción, va con la espada y mata. Luego que el fuego cayó del cielo. Lo pueden leer todo ahí en el capítulo 18. Dice que arrasó con esos profetas de una manera impresionante. Imaginen que todo esto trae un cansancio físico. Como Sansón les leía recién. Porque el hombre se cansa. A veces hasta uno está bajo la unción y no se da cuenta, pero después uno termina de cama por el cansancio físico, pero la unción del Espíritu es nuestra fuerza. Amén. Pero dice que Elías, luego de que vino la lluvia y restauró esas aguas que vinieron sobre el país, vamos al 19, allí esta bruja hechicera llamada Jezabel lo confronta y dice: ¿qué fue lo que hizo Elías? Elías hizo esto, esto y aquello y mató a todos tus profetas. Y digo que es una bruja porque suelta una palabra de maldición sobre el hombre de Dios. Ahí en el versículo 2 dice: entonces Jezabel envió un mensajero a que le dijera a Elías que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Lo amenazó de muerte y le dijo: en un día te voy a estar matando. Una simple amenaza de una hechicera, de una mujer pagana como Jezabel, lo intimidó al punto que él comenzó a correr. Ya no era el mismo Elías que había enfrentado a 400 brujos, que había hecho caer fuego del cielo. Elías estaba cansado. No era el mismo Elías fuerte que enfrentó a tanta brujería. Una mujer, obviamente guiada por las tinieblas, con una palabra de maldición, lo intimidó, lo redujo y él comenzó a huir. Dice el versículo 3. Esto es lo que pasa cuando te mueves cansado. Cuando no buscas el descanso en el Señor, no logras renovar tu fuerza, es peligroso. Dice: Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Beerseba de Judá, dejó allí a su criado. ¿Qué hace uno que está cansado? No solo huye, sino que se aísla, desaparece. No lo vemos más, pero está cansado. Y ese no es el camino, mi hermano. Dice que Elías se sacó de encima al discípulo, que era el criado, y huyó. 4. Y caminó todo un día por el desierto. ¿Dónde se mete el cansado? Se va al desierto, de donde Dios lo sacó. Ese no es el camino. Caminó todo un día por el desierto y llegó donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis antepasados. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. Dicen muchos predicadores que Elías entró en una depresión que vino como consecuencia de su gran desgaste físico, por no saber separar el tiempo de descanso, por no parar, hablando en criollo, no supo parar. Y entró en un desgaste donde Satanás lo estaba esperando. Ahora que te tengo cansadito, voy a soltarte esta palabra. Y el enemigo lo intimidó con la boca de Jezabel. Satanás no te va a atacar cuando estés en la cúspide. Te va a estar esperando cuando te canses. Por eso es importante esta palabra en esta noche, porque todos en algún momento nos cansamos. Debemos aprender a renovar nuestras fuerzas para no estar vulnerable ante la inmundicia de Satanás y lo que él quiere tirar sobre nuestras vidas. De alguna manera necesitamos recubrir esa parte y decir: Señor, aunque me cansé, yo ahora me meto contigo y necesito un renuevo del Espíritu. Elías no lo hizo. Elías huyó. Ya era tarde. Esta palabra lo persigue y él huye al desierto. Se escapa, se echa a dormir. Otra característica de alguien deprimido: no quiere levantarse, solo quiere dormir. Y se echó bajo un arbusto y hizo la peor oración. Dijo: Señor, estoy cansado, estoy harto. No era una oración como la de Sansón, diciendo: Señor, renueva. No, era una queja. Señor, estoy harto, al fin y al cabo no soy mejor que mis padres, soy igual que ellos, me siento fracasado, frustrado. Quítame la vida. Eso es lo que oró Elías. Esa no es una oración que lo lleve al renuevo, es una oración de fracaso, de derrota. Toda la opresión del enemigo estaba sobre él. Y se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido por la misma angustia. Pero dice la palabra: de repente un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Esta es una palabra que tienes que oír hoy. Un ángel esta noche es la presencia del Señor tocándote. Esta es la palabra: levántate y come. Levántate y come.
Eso es lo que te está faltando, alimentar tu vida. Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua. Comió y bebió. ¿Y qué hizo Elías? Se volvió a acostar. Se volvió a acostar. Y el ángel del Señor regresó y tocándole le dijo, esta es la segunda vez, levántate y come, porque te espera un largo viaje. Elías se levantó, comió y bebió. Y una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Déjenme les explique lo que quiero decir con esta palabra. ¿Quién te saca de esos momentos de cansancio? Hay una comida celestial que te está esperando para alimentar tu alma y sacarte de ese cansancio. Y muchas veces ese plato queda ahí enfriándose porque en vez de detenernos a buscar ese alimento y decir, Señor, necesito renovarme, se lo come otro porque seguimos caminando y seguimos huyendo. Yo hoy vengo a decirles, tienes que alimentarte. Y no solo cuando te cansas, porque aquí hay algo muy fuerte. Elías llega a esta condición a la cual tú no tienes que llegar. Llega a esta condición por falta de alimento personal. Él no se nutrió, estaba en el rigor del ministerio, trabajando y cumpliendo lo que Dios hacía. Muchos avivadores pasaron por esto y terminaron muy mal. Perdieron la familia, perdieron el ministerio, porque no supieron separar ese tiempo donde renovaban sus fuerzas. Se olvidaron que eran hombres, y lo digo con mucho temor de Dios. Que nunca nos pase eso. Nunca te olvides que necesitas renovar tus fuerzas. Nunca te olvides que necesitas alimentarte. Yo hoy les decía, hay mucho pueblo débil y mucho pueblo que pide fortaleza. ¿Por qué? Porque es un pueblo que aún no sabe alimentarse. La iglesia tiene que aprender a comer comida sólida. La iglesia tiene que comer bien. Nosotros hacemos una broma en casa. Que uno dirá, el pastor está loco. Pero dígame si no es cierto que muchos de nosotros le ponemos voces a nuestros animales. Y hacemos como que hablan los animales, los miran los animales, ¿no? Este está loco. Y nosotros decimos que hay una de nuestras perras que cada vez que le damos de comer y come y viene de vuelta, nos mira con una cara como diciendo, dame más comida. Y nosotros decimos una frase, Simona se llama, Simona quiere comer bien. Simona quiere comer bien. Esa es la frase nuestra. Es algo muy íntimo de familia y nos reímos con eso. Pero ¿saben qué? Y yo quiero trasladarle lo mismo a ustedes. Iglesia, la iglesia tiene que comer bien. La iglesia tiene que comer bien. Y si te toca repetir, repites, pero tienes que comer bien. Una iglesia que no come bien es una iglesia debilitada. Un hijo de Dios que no come bien será un hijo que vive pidiendo fortaleza y nunca se fortalece. Porque esa fortaleza viene cuando te alimentas bien. Tienes que comer bien. ¿Qué hizo el ángel? No le dijo, ¿por qué hiciste esto, Elías? No le dijo, ¿por qué estás huyendo, Elías? Le dijo, Elías, hey, Elías. Y levantó la cabeza. Elías, levántate. ¿Qué pasó? Come, Elías. No tengo que ir a pedir el fuego. No, Elías, no. Ahora come. Tengo que ir a pedir que venga la lluvia. No, Elías, come. Hace mucho que no comes. Elías, hace mucho que no comes. Estás mendigando que el Señor te dé fuerzas. Pero hoy yo te pregunto, ¿cuánto hace que no te alimentas bien? Que no comes bien, que comes. ¿Y qué me refiero con esto? Si vamos a la palabra, Jesús mismo, cuando Satanás lo estaba tentando con el pan en el desierto y le dijo, dile a esas piedras que se conviertan en pan para que él coma lo material en su ayuno, Jesús le dice, no, Satanás, yo no necesito eso. Yo lo que como es una comida que viene de la boca de Dios, es su palabra. Esa es mi comida y es la comida que me fortalece. Satanás, no necesito que me tientes. Tu tentación no me llega porque como lo que Dios me habla. Su palabra es la comida que hoy te estoy hablando. Saben, en Ezequiel, anótenlo, no lo busquen por tiempo. Ezequiel 3, del 1 al 3, habla que Dios se le revela a Ezequiel y le muestra un rollo lleno de palabra. Y le dice, Ezequiel, come este rollo. Ezequiel miró ese rollo en esa visión y habrá dicho, ¿cómo un rollo, una escritura enrollada? Dice que Ezequiel dice así literal, luego me dijo, hijo de hombre, cómete el rollo que te estoy dando hasta que te sacies. Y yo me lo comí y era tan dulce como la miel. Esa es la palabra que Dios quiere hablarte. Que tomes su palabra como tu comida y la puedas saborear y decir, Señor, qué dulce tu palabra, qué bien me hace. Y saben que algo que meditábamos hoy no solamente es comer y alimentarte, es comer bien. ¿Qué estoy diciendo? Comer cualquier cosa, ¿no? Como hacemos a la apurada, hacete unas salchichitas, comemos y nos vamos a dormir para que la panza no haga ruido. ¿Eso es comida? No es comida.
Bueno, lo que sea, alguna comida chatarra, pero vamos, eso no es comida. Cuando te hablo de comer bien, ¿saben? Para que me entiendan, Elías se cree que él comió una comida de ángeles, porque la Biblia dice que luego que él, aunque estaba cansado, miren el extremo, deprimido, en amargura, pidiendo que Dios le quite la vida, él come esa comida. El ángel le hace comer una segunda porción, come la segunda porción y luego, dice, recuperó la fuerza, se reanimó y caminó 40 días y 40 noches sin comer. ¿Saben lo que es? Una cosa es hacer ayuno 40 días y es muy difícil, pero un hombre caminando y dirigiéndose al monte Horeb durante 40 días y 40 noches sin comer, ¿qué comió? Muchos teólogos explican esto como una experiencia espiritual, que lo que el ángel le dio no fue pan, fue una comida celestial. Esa es tu comida en esta noche. Tienes que comer eso. Dios te quiere alimentar, iglesia. Dios te quiere alimentar. ¿Por qué te sientes débil? Porque yo te pregunto, ¿cómo te estás alimentando? ¿Qué es lo que estás comiendo? Y créanme que yo veo el alimento sólido de la palabra de esta manera. Ya me escucharon en el discipulado que se los dije. Si yo abro los salmos y busco una palabra que me haga sentir bien, que me reconforte, y nada más que eso, te puedo asegurar que lo que estás buscando es solamente una golosina, algo que te dé un simple deleite. Pero si quieres comer bien, tienes que buscar no solo algo lindo que te diga la palabra, sino busca que la palabra te corrija. Busca que la palabra te marque: Diego, en eso estás actuando mal, estás enojado, tienes que perdonar. Y ahí vendrá sanidad, ahí vendrá realmente crecimiento, porque eso es una buena comida. ¿Cuántos me dicen amén a eso? La palabra es toda. Es útil para inspirar, es útil para direccionar, pero también es útil para corregir. Deja que la palabra te alimente. ¿Qué es eso, pastor? Deja que la palabra te corrija. Deja que la palabra te direccione. Señor, no veo el camino, pero la palabra te dice hacia dónde. El Espíritu Santo te da esas palabras. Él es el que te da de comer. Hay que alimentarse bien. Diga conmigo, me tengo que alimentar bien. Esa es una manera de renovar las fuerzas. Es la comida del Espíritu. Es la comida del Espíritu. Por eso cuando estás mal o te sientes cansado, no te des el lujo de dejar de comer. No te des ese lujo. Busca que el Señor te alimente. Si es necesario, ponete a escuchar una prédica otra vez. Deja que la unción te toque otra vez, que te saque de esa chatura espiritual. Si estás debilitado, te sientes débil, ese no es el propósito de Dios para tu vida. Dios te saca de la debilidad. El débil diga: fuerte soy. Él te fortalece con su espíritu. Porque muchos dicen, abrazan la debilidad, dicen: Señor me quiere débil, porque cuando yo soy débil Él es fuerte. Mi hermano, si te mantienes en debilidad y quebrado, yo quiero que entiendan bien esto. Está bien que nuestro corazón esté rendido delante de Él, siempre rendido, pero Dios te va a fortalecer. ¿O ustedes creen que David, cuando fue a enfrentar a Goliat, fue arrastrándose en el piso diciendo: Señor, si tú me ayudas? No, él fue. Y cuando Goliat le dijo: te voy a cortar la cabeza, voy a ir contra ti, él dijo: yo te la voy a cortar a ti. Se levantó contra Goliat. Fue con autoridad, fue en fortaleza, aunque era muy debilitado, era un jovencito. Pero Dios te fortalece. Decile de tu lado: Dios te fortalece. Dios te fortalece. Decíselo con autoridad, vamos, como profeta. Dios te fortalece. Hay cosas que son engaños de Satanás, que se meten en la iglesia. Una iglesia débil, pobre, que no tiene fuerza. Señor, vamos aquí a ti, no tenemos nada. Está bien, pero que podamos ir a Él rendidos, pero que Él nos levante como cabeza. La palabra dice: te pondré por cabeza, siempre encima y no abajo. ¿Cómo creen que Dios cumple eso? Haciéndote una iglesia bien alimentada, que come comida sólida, que traga todo el evangelio. Como Ezequiel se comió los rollos y dijo: Señor, qué bueno están estos rollos, qué rico que saben, los quiero para mi vida. Amén. Esa es la comida que te va a hacer fuerte, que te saca de la debilidad. A veces viene una ola, un problema, vemos una noticia, y yo he visto como hay hermanos que tiemblan ante la primer mala noticia. Se les cambia el rostro, pálidos se ponen. Eso habla de cómo te estás alimentando. Bueno, los que saben de medicina, en esto me van a entender, ¿no? Cuando hay un mal sistema inmunológico, que no hay defensas en el cuerpo, a veces por falta de alimentación. Con el tema del COVID hemos aprendido, ¿no? La buena alimentación hace que tengamos un buen sistema de defensas en nuestro cuerpo. Hablando de lo físico, en lo espiritual es igual. Satanás va a zarandearte si no te alimentas.
y es tu responsabilidad que comas. No puede ir el pastor todos los días a tocarte timbre y decir, hola mi hermano, traigo la comida para usted. No, eso sería un delivery, ¿sí? Pero es necesario que vos vayas a tu pieza, a donde estés con el Señor y digas, Señor, yo hoy vengo a alimentarme. No quiero que mañana Satanás me zarandee, yo lo quiero zarandear a él con el poder de tu espíritu. Dame el pozo que le diste a Sansón, dame esas aguas, dame la comida que le diste a Elías. ¿Cuántos van a pedir eso en esta noche? Señor, si se la diste a Elías, yo la quiero. Si alguien está ahí siendo perseguido por una Jezabel, por una bruja, y como le pasó a Elías, pidan al Señor que les fortalezca, que les renueve sus fuerzas, y van a derrotarla. Amén. Saben que no les leo hoy por tiempo, pero Elías fue tan tremendamente fortalecido cuando llegó a Oreb, que Dios le dio una palabra ungida. Le dijo, unge a Eliseo como profeta en tu lugar. Y Eliseo fue el hombre que se levantó y soltó una palabra contra esa bruja y le dijo, un día vas a caer y vas a ser derrotada. Y dice la Biblia literalmente que la arrojaron de una torre y fue muerta ahí en esa caída, y aún los perros se comieron su cuerpo. Discúlpenme tan brutal esta palabra, pero es así, para que entiendan lo que hace el poder del Señor. Elías soltó una palabra y cayó ese juicio sobre la que lo había maldecido. ¿Cómo puede ser que si lo había intimidado y lo estaba llevando a la depresión? Eso se llama ser fortalecido por el poder del Señor que nos levanta de nuevo. Amén. Así, iglesia, Él te quiere fortalecer. Y tengo esa convicción hoy. Serás fortalecido y recibirás nueva fuerza. Cierro con esta palabra. Salmo 92:10, perdón. Tu Dios te va a alimentar si dejas que Él lo haga. Por eso los discipulados, es importante que vengamos a los discipulados, recibamos lo que se nos enseña. Ahí hay alimento sólido. El Salmo 92:10, un versículo. David dice, tú aumentarás mis fuerzas. Vamos a leerlo juntos. Pero tú aumentarás mi fuerza. Dice, repitan conmigo, como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Seré ungido con aceite fresco. Seré ungido con aceite fresco. Si viniste cansado esta noche, tienes que salir por esa puerta diciendo, Señor, tú aumentarás mi fuerza. Seré ungido con aceite fresco. Y por qué no, al salir hoy digas, hoy fui ungido con aceite fresco. Hoy fui ungido con aceite fresco. El Señor renovó mis fuerzas. Es el Espíritu, es la unción. Déjenme les diga para cerrar el mensaje. Dejé esto, como siempre, me dejo lo más fuerte para el final. Aquí David nos da otra llave para ser renovado. ¿Sabe, mi hermano, por qué a veces no viene ese renuevo? Porque te alejas de la unción. ¿Qué es la unción? Es la persona del Espíritu Santo, es el poder del Espíritu Santo. ¿Saben por qué los pastores viajamos a la barría y vamos otra vez que el pastor Gustavo nos ore y nos imparta? Porque vamos a renovar el aceite. La palabra dice, tú aumentarás mi fuerza, tú renuevas mi fuerza. ¿Cuándo? Cuando me unges con aceite fresco. No es la unción del domingo pasado, es la que cae esta noche, hoy, amén. Es la unción que va a venir el domingo que viene, y cada vez que nos reunimos es la unción que Dios va a soltar sobre tu vida cuando lo busques en el secreto. David sabe de qué está hablando. David, el día que le cambió la vida a él siendo un jovencito, fue cuando Samuel lo llamó y le dijo, Dios tiene algo contigo, joven. Y agarró una redoma de aceite y se la derramó en la cabeza. Y ese día el Espíritu de Dios vino sobre él, y de ser un jovencito pastor de ovejas se convirtió en el futuro rey de Israel, en el que iba a vencer a ese gigante llamado Goliat. David sabía que cuando la unción es fresca, Dios le levanta las fuerzas. David lo sabía. Por eso dice, Señor, yo creo que tú me vas a dar fuerzas como la del búfalo. ¿Por qué? Porque vas a renovar esa unción. Seré ungido con aceite fresco. ¿Saben? Es interesantísimo estudiar sobre esa unción que se preparaba, que era un aceite que se mezclaba con especias aromáticas, pero formado con diferentes aceites. A veces aceite de oliva, como todos conocemos, el aceite de mirra, que es otra planta, y aceite de incienso. Se lograban lo que era el aceite de la unción santa. David está haciendo referencia a eso. Y saben, cuando uno estudia las propiedades, búsquenlo en internet, está muy bueno, acerca de la mirra. Yo solo les voy a mencionar la mirra hoy, como de donde se sacaba el aceite para la unción. Dice que tenía muchas propiedades curativas. ¿Y saben qué? Una de las cualidades más fuertes de la mirra, aún hoy, de ese aceite de mirra, es que fortalece el sistema inmunológico, tiene un efecto antiséptico, es un estupendo remedio antiestrés. Escuchen eso. Dice los que saben del tema que la mirra
mejora el estado de ánimo de la gente. La mirra, como algo medicinal. Gracias al efecto de algunas componentes que tiene el aceite, no le voy a leer los nombres porque no quiero, acá están escritos, pero son, capaz que Viviana los conoce, pero es tremendo. Dice que afecta el hipotálamo, que es una parte del cerebro. ¿Está bien, Vivi? Lo afecta la hipófisis y la amígdala, que es una glándula, ¿no? Y que tiene que ver con lo que yo leía, si no me equivoco, lo que leía que tiene que ver, por ejemplo, lo que es el hipotálamo, con una parte del cerebro que afecta a nuestro sistema nervioso. Ahí la mirra trabaja. ¿Qué es lo que hace el aceite del Espíritu? Renueva tus fuerzas. La unción renueva tus fuerzas. Lo que no puede hacer una palabra, un consejo, cuando el aceite te toca, afecta tu estado de ánimo. ¿Cuántos que en el día están chinchudos, fastidiosos? Ya está, terminamos todos, me voy a orar. Salimos así. El aceite me tocó. ¿Qué hizo? Sacó el estrés. ¿Escucharon que dicen no hay remedio para el estrés? Vamos a salir los de Avivar Bahía. Hay remedio para el estrés. Es la unción del Espíritu. Ponete en pie, por favor. Es la unción del Espíritu. Señor, yo te doy gracias. Te doy gracias, Señor, en este momento suave, delicado, Señor. Te doy gracias, Espíritu Santo, porque tú eres esta mirra que estamos hablando, Señor. ¿Cuánto necesitamos ese aceite esta noche? Que nos va a renovar las fuerzas. Que va a ser de una iglesia débil, una iglesia fortalecida. Vamos, esa unción está ahí sobre ti. ¿A quién iré, Señor?